estequiometría, física y química. En resumen, lo que vamos a ver son las reacciones químicas, es decir, combinaciones entre dos o más átomos o moléculas que resultan en uno, dos o más moléculas distintas, transformando la materia. Veremos eso más los cálculos estequiométricos, que son básicamente hacer cálculos con las reacciones químicas, con su masa, su densidad, su volumen, etc. Entonces, en resumen, veremos los cambios químicos, que son la base de una reacción, veremos lo que es el mol y lo que son las masas atómica, molecular, etc. Veremos unas cuantas cosas sobre disoluciones, que aunque parece que no, sí que tienen que ver con el tema. Y por último veremos ya la parte intensa del tema, que son el ajuste de reacciones químicas y la estequiometría en sí. Dicho esto, vamos a comenzar hablando de los cambios químicos. En física tenemos dos tipos de cambios: cambios físicos y cambios químicos. Un cambio físico es lo que, por ejemplo, un cambio de estado. La materia sigue siendo la misma, solo que cambia de estado o disuelta, etc. Mientras que en un cambio químico, también llamado reacción química, la materia sí que se transforma. Y son estos los cambios que vamos a ver. Esto de aquí, por ejemplo, es una reacción química. En este ejemplo, el metano, CH4, reacciona con dos moléculas de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono y dos moléculas de agua. Las partículas que están a la izquierda se llaman reactivos. Son las moléculas o átomos que van a reaccionar para darnos algo. Y lo que nos van a dar, lo que está a la derecha, los resultados, son los productos de la reacción química. Fijándonos mejor en cada partícula individual, veremos que tienen un subíndice, o varios si es una molécula, y pueden tener un coeficiente estequiométrico. El subíndice indica cuántos átomos hay en cada molécula. Por ejemplo, en H2O hay dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, que cuando el subíndice es solo uno, pues no se escribe. Luego está el coeficiente estequiométrico, que lo que hace es multiplicar la molécula, es decir, nos dice cuántas moléculas hay, por así decirlo. Por ejemplo, en 2H2O tendrías 4 hidrógenos y 2 oxígenos, porque tienes dos moléculas de hidrógeno. Y para aclarar, estos son dos moléculas, no una molécula al doble de grande, es decir, no son una molécula con 4 hidrógenos, son dos moléculas con 2 hidrógenos. Esto para que quede claro. Entonces, ahora que sabemos un poco por encima lo que tiene una reacción química, vamos a ver sus propiedades, ya que las reacciones funcionan de forma concreta y dependen de varias cosas. La primera propiedad. Estos dibujos, muy minimalistas, no quería perder tiempo, representan átomos que van a reaccionar. Pues bien, si te preguntas cómo reaccionan en la vida real átomos, básicamente así. En una reacción, los átomos básicamente se chocan. Un átomo y otro átomo se chocan, hacen ¡pum! Y se juntan y reaccionan. Esa es una reacción química. Ahora bien, los átomos en realidad siempre están constantemente moviéndose. Los átomos de tu piel, de la mesa, de todo lo que puedas ver, aunque no los veas moviéndose, están todo el rato moviéndose y todo el rato chocándose entre ellos, pero no están todo el rato reaccionando. Esto es porque no cualquier choque es válido para que haya una reacción. Tiene que ser un choque eficaz, que se llama, para invocar una reacción química. La definición de un choque eficaz es sencillamente un choque que tiene la orientación correcta, va en la dirección correcta y tiene la suficiente fuerza para romper los enlaces químicos que tenían los átomos antes y crear enlaces nuevos. Siguiente propiedad. Vamos a hablar un poco de energía. En las reacciones hay energía, obviamente, porque están chocándose y para eso tienen que moverse, tienen que impactar y se genera energía. Cuando en una reacción se crea energía y se expulsa cuando reaccionan, esa reacción se llama reacción exotérmica. Cuando es al revés, es decir, que la reacción necesita obtener energía previamente para poder reaccionar, hablamos de una reacción endotérmica. Dicho esto, siguiente propiedad, la cinética. Como ya hemos dicho, en una reacción hay choques, una reacción son choques. Por tanto, toda reacción tiene un movimiento, y ese movimiento tiene una velocidad. La velocidad de los átomos no es constante, pueden moverse más rápido, más lento, pueden chocar más rápido, más lento, etc. Eso sí, no vamos a ver como tal cómo se mide la velocidad de una reacción química, que serían moles por litro por segundo, pero eso es una cosa que es un poco más complicada y no es para este nivel. Lo que vamos a ver aquí son solamente las propiedades que afectan a la velocidad de una reacción. Entonces, las propiedades, es decir, las cosas que afectan a la velocidad de una reacción son estas. En primer lugar, concentración de los reactivos. Básicamente, contra más concentrados estén los reactivos, más rápida la reacción y viceversa. Para que estén más concentrados, puedes hacer dos cosas. La primera, meter más, o la segunda, tener la misma cantidad, pero en un espacio más reducido.
Si los átomos están más concentrados, están más cerca los unos de los otros, es más probable que se choquen y más probable que se choquen de forma correcta, por lo que la reacción será más rápida. Segunda propiedad, el grado de división de los reactivos. Básicamente, contra más divididos, es decir, contra menos enlaces atómicos haya o más débiles sean, más rápida será la reacción y viceversa. Tercera propiedad, temperatura de la reacción. Básicamente, contra más alta temperatura, más calor, más rápida la reacción y viceversa. Básicamente porque con el calor los átomos se mueven más, con el frío se mueven menos. Y cuarta propiedad, la presencia de catalizadores o inhibidores, que no me voy a entretener con explicarlos. Básicamente, cualquier sustancia que cuando está en una reacción la acelera se llama catalizador. Y cualquier sustancia que cuando está en una reacción la ralentiza se llama inhibidor, porque existen sustancias que por el simple hecho de estar ahí hacen que una reacción sea o muchísimo más rápida o muchísimo más lenta. Y bueno, con esta ya de la cinética y de los casos que hemos visto, ya hemos acabado con las propiedades de una reacción química. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, la ley de la conservación de la masa, también conocida como ley de Lavoisier. Es una ley bastante simple y es útil recordarla, y cuando digo útil quiero decir necesario, hay que entender esto. Básicamente, en una reacción la masa nunca cambia. Es decir, que si yo tengo 100 gramos de cualquier reactivo, tendré siempre 100 gramos de productos. Y si son 300 gramos, pues serán 300 gramos de producto. Esta regla siempre se cumple, sea cual sea la reacción o la cantidad. Si yo cojo 300 gramos de, de nitrógeno y de hidrógeno, que cuando reaccionan forman amoníaco, me van a salir los mismos gramos en total de amoníaco. Siempre la suma de gramos de los reactivos tiene que ser igual a la suma de gramos de los productos, porque la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, como no hemos creado nada ni hemos destruido nada, no puede cambiar la masa. Y teniendo esto claro, pues ya hemos visto un poco todo lo que nos interesa sobre los cambios químicos. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, al mol y a las masas. Ahora hablemos de moles y de masas. Vamos a empezar hablando de moles. El mol es básicamente una unidad de medida para cualquier cosa. Y me he dado cuenta de que hay gente que le cuesta entenderlo un poco más de lo que debería. Es muy sencillo. Tú piensa en una docena. Una docena son siempre 12. 12 lo que sea. Una docena de huevos son 12 huevos. Una docena de centímetros, aunque no suena del todo bien, son 12 centímetros. Pues bien, el mol es el mismo concepto, solo que con un número un poco más rarete llamado número de Avogadro. Si una docena son 12, un mol son 6,02 por 10 a la 23. Y si una docena de huevos son 12 huevos, un mol de huevos son 6,02 por 10 a la 23 huevos. Que si te preguntas por qué es por 10 a la 23, es notación científica para no escribir este numeraco tan grande. Ese es el número de Avogadro, aproximado. En realidad son 6,022, un montón de numeracos, pero vaya, que aproximado sirve igual. ¿Y para qué sirve este numeraco tan grande? ¿Para qué sirve el mol? Pues bien, el mol para lo que se utiliza es para medir la cantidad de sustancia, ya que no todos los átomos pesan lo mismo y por tanto no habrá los mismos moles en, por ejemplo, 5 gramos de hierro que en 5 gramos de hidrógeno. Porque en 5 gramos de hierro no hay un átomo, o 2, o 3, o 50 átomos, hay millones y millones de átomos. Entonces el mol es una unidad que se utiliza para medirlos, para medir su cantidad. Y para medir su masa, pues entran aquí la masa atómica y la masa molecular. La masa atómica es, como el nombre indica, la masa de un átomo, que se mide en unidades de masa atómicas. Que igual que el mol es como las docenas, pero para los átomos, una UMA, que es la abreviatura de unidad de masa atómica, es como un gramo, pero para átomos, que está adaptado porque sus proporciones son enanas. Para que entiendas lo de las sumas, ya que tu profe es segurísimo que ha sido muy pesado con la tabla periódica, fíjate en ella por un segundo. Aquí cada átomo, aparte de su símbolo, tiene un montón de números. El de arriba a la izquierda es su masa atómica, que como te he dicho se mide en UMAs, una unidad en resumen muy pequeña. Una UMA es 0,00000 no sé cuánto gramos. Ten en cuenta que como está en la tabla periódica son algo fijo, tú no calculas la masa atómica, porque es fija de un átomo. O te la dan en el examen o te dirá tu profe que te las aprendas, no cambia. Ten en cuenta que aunque en la tabla periódica aparecen con muchos decimales, yo voy a usar números aproximados para no complicarme la vida. Ahora, sabiendo esto, la masa atómica y masa molecular no tienen mucho misterio.
la masa atómica es literalmente la masa atómica tal cual está en la tabla periódica, como te he dicho, y la masa molecular, como el nombre indica, cuando en vez de un átomo tienes una molécula que son varios átomos, es la suma de todas las masas atómicas de todos los átomos de la molécula en cuestión. Por ejemplo, sabiendo que aproximadamente, como te he dicho, la masa atómica del nitrógeno es de 14 UMAS y la del hidrógeno es de 1 UMA, la molécula NH3, amoníaco, tendrá una masa molecular de un átomo de nitrógeno por 14 UMAS más 3 átomos de hidrógeno por 1 UMA, 17 UMAS. Es la masa molecular del amoníaco. Luego está otra cosa que es la masa molar, medida en gramos por mol, que está directamente conectada a la masa atómica barra molecular, aunque no son lo mismo. Son el mismo valor, pero con diferente unidad. En otras palabras, si la masa molecular del amoníaco es de 17 UMAS, significa que la masa molar del amoníaco es de 17 gramos por mol. Y si tú tienes una molécula de, yo que sé, 48 UMAS, 48 gramos por mol. Y así todo el rato. Date cuenta de que, aunque sean el mismo número, no tienen nada que ver. Las masas atómica y molecular miden el átomo o la molécula en sí, y la masa molar mide un mol de estos átomos o moléculas. Fíjate que la masa molecular barra atómica te indica que una molécula de amoníaco tiene una masa de 17 UMAS, que es poquísimo, mientras que la masa molar te indica que un mol de amoníaco tiene una masa de 17 gramos, que es muchísimo. A ver, 17 gramos no es tanto, pero comparado con 17 UMAS es muchísimo. Como te dije antes, hay una distancia enorme de una a otra. Así que recuerda, mismo número pero diferente unidad. Dicho esto, ahora vamos a ver cómo relacionar todo, moles masa, moles moléculas, etc. Con esto me refiero a movernos de una cosa a otra o usar un dato para calcular el otro. Para esto usaremos factores de conversión. Aunque existen fórmulas concretas para convertir de una unidad a otra, los factores de conversión son mejores y aquí usamos siempre las mejores prácticas, así que vamos a hacerlo así. Empecemos con moles y masa atómica y molecular. Convertir masa a moles, es decir, teniendo la masa atómica barra molecular de un átomo barra molécula, saber cuántos moles de dicha partícula tenemos. Por ejemplo, pongamos que tienes 10 gramos de la molécula de oxígeno. ¿Cuántos moles de oxígeno hay en esos 10 gramos? Vale, tenemos 10 gramos de una molécula. No sabemos cuántos moles son. Lo que sí sabemos es que un átomo de oxígeno son 16 UMAS. Entonces, una molécula de oxígeno son 32 UMAS, porque son dos átomos. Entonces sabemos que estos 10 gramos con una masa de 32 UMAS. Es decir, son 10 gramos de una molécula de 32 gramos por mol. Esto, en otras palabras, es que 32 gramos de la molécula de oxígeno son un mol. Y si 32 gramos de oxígeno son un mol, ¿cuántos moles son 10 gramos? Pues hacemos un factor sencillo. 10 gramos multiplicado por un mol entre 32 gramos. Es decir, los gramos que tenemos por un mol entre los gramos que nos hacen falta para un mol. Que esto lo metemos en la calculadora y nos da 0,31 moles de oxígeno. Entonces, 10 gramos de la molécula de oxígeno son 0,31 moles de la molécula de oxígeno. Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger, teniendo moles de un átomo o molécula, saber cuántos gramos de dicha partícula tenemos. Por ejemplo, pongamos que tienes 2 moles de la molécula de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay en esos 2 moles? Vale, 2 moles de oxígeno. De nuevo, 32 gramos por mol, o sea, 32 gramos por cada mol. Es hacer lo mismo que antes, pero cambiando las cosas. Ahora vamos a coger 2 moles, los moles que tenemos, y multiplicarlos por los gramos por mol. 72 gramos son un mol, cogemos esa división, la multiplicamos por los moles que tenemos, y nos saldrá que en 2 moles de oxígeno hay 64 gramos de la molécula de oxígeno. Bien, ahora vamos a relacionar moles y moléculas. Es decir, sabiendo los moles de un átomo o molécula, saber cuántas partículas tienes en total de dicho átomo o molécula. Es decir, si yo tengo X moles, ¿cuántos átomos individuales de, por ejemplo, hierro, o cuántas moléculas individuales de, por ejemplo, agua tengo en todos esos moles? Por ejemplo, pongamos que tienes 2 moles de oxígeno. ¿Cuántas moléculas individuales de O2 hay en esos 2 moles? Bien, recordemos, un mol de partículas es igual al número de Avogadro, que lo voy a poner como Na para ahorrar espacio, que es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, sabiendo que un mol tiene esa cantidad de partículas, y nosotros tenemos 2 moles,
hacemos un factor de conversión sencillo en el que cogemos la cantidad de moles que tenemos y la multiplicamos por número de Avogadro de moléculas de oxígeno entre un mol de oxígeno. Na 6,02 por 10 a la 23, y esto nos da que en 2 moles de la molécula de oxígeno hay 1024 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a coger el número de partículas de un átomo o molécula y vamos a averiguar cuántos moles de dicho átomo o molécula tenemos. Pongamos que tienes 4,86 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno. ¿Cuántos moles hay en todo eso? Pues esto es bastante sencillo. El número de Avogadro partículas es igual a un mol. Entonces, 4,86 por 10 a la 24 partículas, ¿cuántos moles son? Pues hacemos otro factor de conversión sencillo. El número de moléculas que tenemos por un mol entre el número de Avogadro de moléculas. Que esto nos daría 8,07 moles. Es decir, que con este factor sacamos que en 4,86 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno hay 8,07 moles de oxígeno. Ahora, siguiente, convertir moléculas a átomos. Esto es un poco lógica. Es decir, teniendo una molécula o varias, saber cuántos átomos hay. Por ejemplo, tienes 5 moléculas de O2. ¿Cuántos átomos de O hay? Esto es lógica pura, lo puedes hacer de cabeza. Una molécula de O2 son 2 átomos de O, que el oxígeno no puede estar como gas ahí sin más. Para que sea estable tiene que ser una molécula con 2 átomos iguales. Por eso el O como tal no existe en la naturaleza, existe el O2, que son 2 átomos juntos. Entonces, si una molécula son 2 átomos, 5 moléculas son un factor de conversión sencillo, las moléculas que tenemos por 2 átomos de oxígeno dividido por una molécula de oxígeno. Y nos da 10 átomos de oxígeno, que como te he dicho antes lo puedes haber hecho de cabeza. 5 por 2, 10, eso sí es sencillo. Y luego hacer lo mismo pero al revés es también hacerlo por lógica. Teniendo átomos, saber cuántas moléculas serían. Por ejemplo, pongamos que tienes 1000 átomos de oxígeno. Como te he dicho antes, el oxígeno no está suelto como un átomo, se junta formando moléculas de 2 átomos. Entonces, ¿cuántas moléculas de O2 habrá en todos esos átomos? Teniendo en cuenta que un átomo de oxígeno son 0,5 moléculas de O2, es decir, una forma un poco más técnica de poner que 2 átomos de O son una molécula de O2, pues 1000 átomos de oxígeno se obtienen haciendo un factor sencillo. 1000 átomos por una molécula de O2 partido 2 átomos de O, que nos daría, como te he dicho antes, lo que vamos a hacer de cabeza, 500 moléculas de oxígeno. Hecho esto, vamos a por lo difícil, que en el fondo no es tan complicado. Mezclar un poco todo lo que acabamos de ver. Pongamos que tienes 5 gramos de amoníaco y quieres saber cuántos átomos de hidrógeno hay ahí. Vale, para empezar, masa molecular, ya la sabemos, 17 U+, es decir, 17 gramos por mol. Como nos preguntan la cantidad de átomos de hidrógeno, nos hace falta saber la cantidad de sustancia, así que vamos a tener que saber los moles. 5 gramos de amoníaco por 1 mol de amoníaco entre 17 gramos de amoníaco. Es el factor de conversión para saber cuántos moles hay en estos 5 gramos. Y este factor no lo resuelvas todavía porque vamos a hacer un factor de conversión encadenado que se llama, para convertir todo de una vez. Que a ver, en realidad podrías resolverlo, guardarte el resultado, hacer otro factor, tal cual. Pero yo personalmente recomiendo hacer el factor encadenado, que a la larga es más rentable. Entonces, ya tenemos la primera parte del factor, moles de amoníaco. Ahora, el siguiente paso sería añadir esto. Número de Avogadro moléculas de amoníaco entre un mol de amoníaco. ¿Esto para qué es? Pues muy sencillo. Para saber cuántas moléculas de amoníaco tenemos por aquí. Y por último, un factor más para sacar los átomos de hidrógeno, porque hay 3 átomos de hidrógeno por cada una molécula de amoníaco. Ahora se nos queda este factor conjunto que si lo resolvemos nos da 9,03 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno en 5 gramos de amoníaco. Y ya está, mezclar todo esto no tiene más misterio que saber hacer bien los factores de conversión y opcionalmente y recomendablemente encadenarlos. No tiene más misterio. Con esto ya habremos acabado, pero una cosita más antes del siguiente punto que vamos a ver es el volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia gaseosa que ocupa un volumen. Un mol de lo que sea ocupará un volumen concreto dependiendo de las condiciones del ambiente en el que se encuentra. A este nivel no nos vamos a complicar la vida y solo vamos a ver 2 condiciones concretas. Las condiciones normales, que las ponen como CN, y las condiciones estándar, que las ponen como CE. Cada cual tiene su propia temperatura, su presión en atmósferas, etc.
condiciones normales 0 grados 233 Kelvin y presión en la atmósfera, condiciones estándar 0 grados 233 Kelvin, 0,986 atmósferas de presión. Lo importante es saber que en condiciones normales un mol tiene un volumen de 22,4 litros y que en condiciones estándar un mol tiene un volumen de 22,7 litros. En palabras más fáciles, si un ejercicio te pregunta el volumen de X moles de algo en CN o en condiciones normales, recuerda que un mol son 22,4 litros. Y sabiendo eso, pues haces el cálculo con un factor de conversión para saber con tu cantidad de moles, sea cual sea, cuál es el volumen. Y si te preguntan lo mismo, pero en CE o condiciones estándar, pues haces el mismo cálculo, pero con 22,7 litros. Por ejemplo, 2 moles de oxígeno en condiciones normales son 44,8 litros, porque un mol son 22,4 y como son 2 moles, pues por 2. O 3,5 moles de oxígeno en condiciones estándar son 79,45 litros, porque en condiciones estándar un mol son 22,7 litros y como son 3,5 moles, pues ese número por 3,5. Y con eso ya el mol y las masas aparcado. Ahora vamos con el siguiente punto, las disoluciones. Una disolución o mezcla homogénea es, como el nombre indica, una mezcla de dos o más sustancias, donde una sustancia, la que esté en mayor cantidad y disuelve al resto, será el disolvente y lo demás son uno o varios solutos, sustancias que se disuelven. A primera vista, igual te parece que las disoluciones o las mezclas pues no tienen mucho que ver con las reacciones químicas. Pero cuando empecemos a calcular la molaridad de una disolución o hacer cálculos estequiométricos, que son cosas que te explicaré después, verás que sí que tienen que ver. En cierto modo, en una reacción química se mezclan dos o más elementos químicos. En teoría son una disolución las reacciones, por lo que estos cálculos servirán para la parte de estequiometría. Lo que nos importa y a lo que más tiempo vamos a dedicar es la relación soluto-disolvente, es decir, cálculos para relacionar el disolvente, el que disuelve, con los solutos, que son las cosas que se disuelven en una disolución. Estas formas son porcentaje en masa, porcentaje en volumen, concentración en masa, densidad y molaridad. La densidad generalmente no la calculas tú, ya te la dan, pero por si acaso la voy a explicar también. Vamos a empezar por el porcentaje en masa. Básicamente, la masa del soluto en gramos entre la masa de la disolución en gramos por 100. Por ejemplo, pongamos que tienes 15 gramos de azúcar y los disuelves en 325 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa? Pues bien, el porcentaje en masa son la masa del soluto, que son 15 gramos, entre la masa de la disolución, que es la suma de la masa del disolvente, y la masa de los solutos, es decir, 325 más 15 en este caso, y el resultado por 100. La masa de la disolución, 325 más 15 son 340 gramos, y esto pues nos daría aproximadamente un 4,41%, 15 entre 340 por 100. Esto significa que por cada 100 gramos de agua hay 4,41 gramos de azúcar, aproximadamente. Ahora veamos el porcentaje en volumen, que se calcula de forma casi igual. Básicamente es el volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la disolución en mililitros por 100. Básicamente lo mismo que antes, pero en vez de masa en gramos, volumen en mililitros. Por ejemplo, pongamos que disuelves 20 mililitros de leche en 300 mililitros de agua. ¿Cuál será el porcentaje en volumen? Pues bien, hacemos lo mismo que antes. Arriba el volumen del soluto, 20 mililitros de leche. Abajo el volumen del disolvente, que son 300 mililitros, más el volumen del soluto, que son 20 mililitros, que nos daría 320 mililitros de disolución. Hacemos 20 de 320, lo que nos dé por 100, y nos saldrá que el porcentaje en volumen de esta disolución es aproximadamente un 6,25%. Esto significa que por cada 100 mililitros de agua hay 6,25 mililitros de leche. Dicho esto, la concentración en masa, que es básicamente los gramos de soluto que hay por el volumen de la disolución en litros. Por ejemplo, pongamos que tienes 20 gramos de azúcar disueltos en 500 mililitros de agua. ¿Cuál será la concentración? Hacemos 20 gramos de azúcar entre 500 mililitros de agua por 1000 mililitros de la disolución entre un litro de la disolución para convertirlo a litros. Fíjate que aquí he puesto 500 y no 500 más 20. Esto es porque, a menos que el problema te diga lo contrario, asumimos que el soluto no afecta al volumen total de la disolución. Por eso esta vez no he sumado el número, no ha cambiado. No es que se me haya pasado, es que es así. Entonces, hacemos este cálculo y nos daría 40 gramos por litro.
Entonces la concentración de esta disolución son 40 gramos por litro. Ahora, la densidad. Esta se calcula de forma casi igual a la concentración. Es más importante entenderla para aplicarla a la molaridad que calcularla. No nos es tan importante cómo se calcula. En resumen, es la masa de la disolución en gramos entre el volumen de la disolución en litros. Por ejemplo, pongamos que tienes 30 gramos de cloruro de sodio disueltos en agua, con un volumen total de 1 litro. ¿Cuál es la densidad? Pues 30 gramos de cloruro de sodio más 1000 gramos de agua, es decir, 1000 litros, porque el agua en gramos y litros es igual, entre 1 litro, que es el volumen de la disolución, por lo que la densidad sería 1030 gramos entre 1 litro. Y esto no se divide, esto es 1030 gramos por litro, la división se convierte en eso. Ten en cuenta que para evitar numerazos puede que aparezcan gramos por mililitro, que en este caso la densidad sería 1,03 gramos por mililitro. Dicho esto, vamos a ver la molaridad por último. Esta es algo un poco más diferente y que se acerca un poco más al rollo de las reacciones químicas, que es donde vemos los moles y todo. Básicamente, la molaridad te indica cuántos moles de soluto hay en el volumen de la disolución en litros. Por ejemplo, pongamos que tienes un bote de lejía, donde el 3% del bote es hipoclorito de sodio y el otro 97% es el disolvente. ¿Cuál es la molaridad de la lejía? Aquí te voy a dar los datos que te hacen falta. El hipoclorito de sodio tiene una masa molar de 74,5 gramos por mol y la lejía tiene una densidad de 33 gramos por litro. Para la molaridad necesitas la densidad, por eso te lo explicaba antes. La molaridad es, en resumen, la densidad por 1 mol de X partido la masa molar de X. Es decir, 33 gramos de disolución partido 1 litro de solución por 1 mol de hipoclorito partido 74,5 gramos de hipoclorito de sodio. Que esto nos daría una molaridad de aproximadamente 0,44, es decir, unos aproximadamente 0,44 moles de hipoclorito de sodio por litro de disolución, que sería lejía en este caso. Dicho esto es todo lo que a disoluciones respecta. Ya hemos acabado con esta parte. Recuerda todo lo que hemos visto, porque lo usaremos cuando lleguemos a la parte de estequiometría, que es la parte final del tema. Dicho esto, vamos por fin a por el final. Ajuste de reacciones químicas y después de eso ya sí estequiometría. Bien, ¿recuerdas lo que te dije al principio de la ley de Lavoisier, la ley de conservación de la masa? En una reacción tiene que haber lo mismo a ambos lados, siempre. Bien, pongamos por ejemplo esta reacción. Esta reacción tiene un fallo, a ver si lo encuentras. Este random, ¿de dónde sale? Esta reacción tiene un fallo porque no hay la misma masa a ambos lados, porque hay un carbono, un random que no sé de dónde ha salido. Entonces, vale, añadimos un carbono al otro lado y ahora ya está arreglado, ¿no? Porque ahora ya tenemos los mismos átomos a un lado y al otro. Ahora, ¿qué tal? ¿Está bien o tiene un error? Ponte a contar cuántos átomos en vez de moléculas hay en total a cada lado. Te los he puesto de colorines, para que los cuentes. Cuando cuentas los átomos te fijas que esta reacción también está mal, porque no hay lo mismo a ambos lados. Fíjate. Al lado derecho, en los productos, tengo un átomo de hierro. Pero al lado izquierdo, los reactivos, tengo 2 átomos de hierro. No hay lo mismo. Así que no hay la misma masa a ambos lados. No está bien esta reacción. Sin embargo, mientras que lo de antes estaba del todo mal, porque ese C es un random que sale de la nada, aquí podemos arreglar, es decir, ajustar la reacción. Y no solo es que podamos, es que hay que hacerlo, es algo que se suele hacer, te lo van a pedir en el examen, y es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Recuerdas los coeficientes estequiométricos que te expliqué antes? Pues bien, los coeficientes estequiométricos se pueden cambiar como te dé la gana, para ajustar la reacción. Esta reacción ajustada es así. Básicamente le hemos metido coeficientes estequiométricos, luego te explicaré de dónde salen, para que nos den bien las cuentas. Ahora todo cuadra, porque como te expliqué, los coeficientes estequiométricos multiplican todo. Y ahora, 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, 3 por 1, 3. Como te lo pone aquí, ahora esta reacción tiene lo mismo a ambos lados. Ahora sí que está bien. Recuerda que para ajustar reacciones solo puedes hacer lo que acabo de hacer yo, tocar los coeficientes estequiométricos. No puedes ni cambiar moléculas, ni cambiar subíndices, ni mover cosas de lado, ni quitar nada. No puedes tocar los números pequeños, no puedes añadir ni quitar cosas. Solo puedes tocar los coeficientes estequiométricos. Dicho esto, métodos de ajuste. Existen 2 formas de ajustar reacciones químicas.
el método de tanteo y el método matemático. Yo te voy a explicar los dos métodos. Tú usa el que te convenga, a menos que tengas un profe que te diga hazlo así, hazlo así. Cuando puedas elegir, mi recomendación personal es el método de tanteo, a menos que no tengas ni idea. El método matemático pues es más lento en un examen, pero pues no hace falta pensar demasiado y si lo haces bien, pues nunca falla. Dicho esto, vamos a empezar por el método de tanteo. Ajustar por tanteo es como dice la palabra tantear, y tantear es en el fondo ir haciéndolo a voleo hasta que te salga algo correcto, por decirlo de alguna manera. Obviamente no es hacerlo literalmente al azar, no es hacerlo literalmente a voleo. Me refiero a hacerlo a ojo, a tú coger la ración y dices, pues solo tengo 3 átomos de hierro y al otro 1, pues ¿por qué puedo multiplicar el hierro para que me dé tal cual? Ir haciéndolo así, de cabeza. Se entiende mejor con el ejemplo, así que hagamos un par de ajustes. Pongamos que tienes esta ración, nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco. Esto no está nada ajustado porque tengo a un lado 2 átomos de hidrógeno y al otro 3, y a un lado 2 átomos de nitrógeno y al otro 1. Empecemos por los nitrógenos. A la derecha nos falta un nitrógeno, así que añadimos un 2 como coeficiente estequiométrico para arreglar eso. Esto es porque yo he mirado a ojo y si yo tengo aquí 2, aquí tengo 1, pues 2 por 1, 2. Está hecho a ojo, lo he hecho pensando sin más. Es así el método de tanteo. Y bueno, pues ahora esto ha mejorado un poco, pero ahora hay 6 hidrógenos a la derecha y solo 2 a la izquierda. Esto está mal. Pues ahora hacemos lo mismo que antes. Tú sencillamente fíjate en la reacción y dime, ¿qué coeficiente estequiométrico pondrías para ajustar esto? En palabras más fáciles. ¿Por qué número multiplicarías al hidrógeno de la izquierda para que te dé 6? Pues a ojo podrás ver que 2 por 3 es igual a 6. Y es así como ajustaremos el hidrógeno. Aparcado, ya está. Así es el método por tanteo, es ajustar a ojo. Pongamos otro ejemplo un poco más enrevesado. Esta cosa de aquí. Tú, sin hacer cálculos ni nada, ponte a pensar en cómo ajustarías esto. Esta la voy directa, ¿eh? Mira, ya está. Se ajusta así. He ido mirando uno por uno cómo puedo ajustarlo, cómo hacer que me dé igual, y me han salido estos números. ¿Por qué? Porque a la izquierda tengo 4 átomos de cloro. 4 por 1 es igual a 4. Y a la derecha tengo 2 y 2, que son 4. A la izquierda tengo 4 por 1, 4. Y a la derecha tengo 2 por 2, 4 hidrógenos. Y a la izquierda pues tengo 2 oxígenos que estaban ahí de antes. Y a la derecha 2 por 1, 2 oxígenos. Y el MN estaba ajustado de antes, aparcado también. Como puedes ver, ajustar por tanteo es rápido, sencillo y efectivo. Como sea, en algunos casos puede ser que el ajuste más bajo implique coeficientes de 10 o de 15 o cosas raras que igual no ves a la primera. Aquí entra el método matemático, que es más fiable porque no estás ahí haciendo el voleo, no hay posibilidad de error, pero es un poquito más enrevesado y lento. Los pasos son estos. El primer paso es añadir una letra como coeficiente estequiométrico a cada partícula. Empieza en orden alfabético, A, B, C, D, las que toque. Vamos a hacer en el método matemático, pues como en las ecuaciones de matemáticas, vamos a despejar, por así decirlo, estas letras para hallar su valor y saber qué poner de coeficiente a cada molécula. Ahora, vas a igualar cada átomo de la reacción usando una expresión algébrica basada en las letras que has escrito. ¿Y qué significa esto? Pues mira, empecemos por el carbono. A la izquierda tenemos A por C3 y a la derecha tenemos C por C. ¿Ves una relación entre A por C y C por C? Es decir, A por carbono y C por carbono. Fíjate que a la izquierda hay 3 carbonos y a la derecha 1. Entonces podríamos decir que A por 3 es igual a 1 por C. Porque A por carbono 3, es decir, 3 por A, es igual a C por C. Es un poco raro, pero intenta entenderlo. Tú fíjate en que si aquí la A multiplicada por 3 carbonos es igual a la C multiplicada por un carbono, porque estos son incógnitas y sabemos que cuando estén despejadas la reacción está ajustada y habrá lo mismo, pues estas cosas son equivalentes. Así que pondremos esto. 3 por A es igual a C. Es la relación que hay entre ambas letras. En cuanto hagas el resto con los demás, pues te tendría que haber quedado algo así. 3 por A igual a C, 8 por A igual a 2 por D, 2 por B igual a 2 por C más D. Ten en cuenta que hay una por cada átomo. Una relación para el carbono, una relación para el hidrógeno y una relación para el oxígeno. Y ahora que ya tenemos las relaciones, vas a hacer esto. Vas a elegir la letra que quieras y le vas a dar el valor de 1. Es decir, coges una letra, la que sea, y es igual a 1.
la que te dé la gana. Obviamente deberías ir mirando cuál te conviene más, pero en teoría el método funcionará bien elijas la letra que elijas. Yo por ejemplo voy a elegir que A es igual a 1, entonces donde esté la A yo la reemplazo por 1, y yo con esto voy a ir despejando, porque claro, 3 por 1 igual a C, 8 por 1 igual a 2 por D. Ahora que una de las letras está igualada a 1, puedo despejar todas las ecuaciones. Por eso te he dicho antes que pienses qué letra te conviene más igualarla a 1, para que intentes que no te toquen fracciones ni cosas raras. Bien, entonces ahora que tenemos la A igualada a 1, despejemos. 3 por 1 es igual a 3, entonces ya sabemos que la C es igual a 3. Y 8 por 1 es igual a 2 por algo, 2 por 4, es decir, la D es igual a 4. Ya tenemos despejadas 3 de 4 letras. Ahora vamos siguiendo, reemplazamos la C y la D que las tenemos aquí despejadas y nos queda que 2 por B es igual a 2 por 3 más 4. Esto es igual a 10 y ahora 2 por B es igual a 10. Entonces 2 por 5 es igual a 10. Ya tenemos las 4 letras despejadas, es pura álgebra. Y ahora que ya tenemos el valor de las 4 letras, reemplazamos. A pondremos un 1, es decir, no pondremos nada porque el 1 no se pone, la B pondremos el 5, la C pondremos el 4 y la D pondremos el 3. Aparcado. Ya está despejada. Así es el método matemático. Ahora que hemos visto todo. Ya hemos visto todo lo necesario de ajuste de reacciones químicas, todo lo necesario de mol y de masas, de disoluciones, de cambios químicos. Ahora viene la parte más intensa, la estequiometría. No es tan complicado como parece, que al principio parece una burrada, en el fondo es fácil. Solo tienes que seguirme y entenderlo, y con que entiendas un par de ejemplos y sepas lo que hay que hacer, es que no hace falta que te ponga ejemplos de todo, es que lo vas a saber hacer tú solos. Así que atiende y hazme caso. Estequiometría es, básicamente, hacer cálculos con los reactivos o productos de una reacción, aplicando todo lo que hemos visto hasta ahora. Todo. Es decir, pongamos que tenemos, por ejemplo, esta reacción. 2H2 más O2 para dar 2H2O. De esta reacción podemos sacar un montón de datos. Tú no tienes que hacer ninguna tabla en ningún momento. La he hecho yo para que veas a lo que me estoy refiriendo. De esta reacción química hemos sacado moléculas, moles, masa en gramos y volumen en condiciones normales. Por ejemplo, todo esto se puede sacar, y más cosas también, de cualquier reacción. Y claro, con estas cosas, como hemos visto antes, se pueden hacer cálculos. Eso es lo que nos interesa, esa es la estequiometría. Usar esos datos para calcular todo lo que nos pregunten. La estequiometría es básicamente eso, coger una reacción, saber obtener los datos que necesitas para responder a lo que te preguntan y haber entendido las partes anteriores del tema para responder a lo que te preguntan. Eso es la estequiometría. Vamos a ver dos tipos de cálculos estequiométricos, los cálculos estequiométricos en masa y los cálculos estequiométricos en volumen. En masa son básicamente pues reacciones, porcentaje en masa, porcentaje en volumen, molaridad, y los cálculos en volumen son básicamente lo de condiciones normales, condiciones estándar. Dicho esto, empezamos. Cálculos estequiométricos en masa. Normalmente haremos este tipo de cálculos, son los más comunes. Los voy a explicar directamente con un ejemplo. Tenemos esta reacción, 4Fe más 3O2 para dar 2F2O3. Los datos del problema son que tenemos 112 gramos de hierro al principio y nos preguntan cuántos gramos de óxido de hierro 3 tendré al final. Antes de empezar te voy a explicar una cosa que aplicas siempre en todos los cálculos estequiométricos, los en masa y los en volumen. Fíjate los coeficientes estequiométricos. Te están dando una pista muy grande. Algo que debes tener en cuenta para hacer cálculos estequiométricos en general es que estos indican los moles, indican su proporción para ser exactos. No te están diciendo cuántos moles tienes en la reacción. Eso, si te hace falta, te lo dirán en el enunciado o te pedirán que lo saques tú. Lo que te están diciendo es que 4 moles de Fe dan 2 moles de Fe2 o 3 después de reaccionar. Por tanto, 2 moles de hierro darán 1 mol de óxido de hierro y 8 moles de hierro darán 4 moles de óxido de hierro. Esto es lo que nos dicen los coeficientes estequiométricos y es información vital. Ahora, sabiendo esto y lo que hemos visto antes, vamos a empezar a resolver este problema, que spoiler es un factor de conversión encadenado y ya está. Bien, para empezar, tenemos 116 gramos de hierro. Vamos a hacer este primer factor de conversión para saber cuántos moles de hierro tenemos. La masa atómica del hierro son 56 gramos por mol
y tenemos 116 gramos. Entonces hacemos este factor, que luego le vamos a encadenar otro factor que nos dirá cuántos moles de óxido de hierro tendremos al final, porque un mol de óxido de hierro son 2 moles de hierro. Te lo he puesto simplificado, pero podrías haber puesto directamente 2 moles de óxido de hierro entre 4 moles de hierro. O podrías haber puesto 4 entre 8, como te he dicho antes. Es la relación de moles entre una y otra. Y luego, sabiendo que la masa atómica del hierro son 56 UMAS y la del oxígeno unas 16 UMAS, pues como la molécula de dióxido de hierro son 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno, sumamos todo y la masa molecular son 160 gramos, que lo vamos a dividir entre un mol para hacer el factor de conversión. Y esto nos dará aproximadamente unos 165 gramos de óxido de hierro. Esta es la solución al problema. Se entiende lo que hemos hecho. Hemos cogido los gramos de hierro que teníamos, este primer factor para saber cuántos moles de hierro teníamos, este para saber cuántos moles de óxido de hierro teníamos usando la relación, y esta para saber cuántos gramos hay en un mol de óxido de hierro 3. Y esto sería un ejemplo de cálculo estequiométrico en masa. Luego están los cálculos estequiométricos en volumen, que es, como te he dicho antes, para hacer esto solo necesitamos recordar lo de condiciones normales y condiciones estándar, y lo demás pues son factores de conversión sencillos. Por ejemplo, teniendo 0,65 moles de oxígeno, ¿cuál será en condiciones normales el volumen en litros? Pues es tan sencillo como hacer un factor de conversión. Nos acordamos de que en condiciones normales un mol son 22,4 litros, eso por 0,65 moles, 14,56 litros. Ya lo tienes. En resumen, estequiometría es eso, no es más. Lo que necesitas es saber todo lo que hemos visto hasta ahora, saber hacer un poco de lógica para entender qué te pide exactamente el enunciado, porque lo mismo te lo pueden preguntar con un montón de palabrejas raras. Ya sabemos cómo es el profe, nos quiere joder un poco, y también tienes que saber hacer factores de conversión, que no son tan complicados. A mí mismo me costaban mucho hace tiempo y les he pillado el truco. Ahora vamos a ver un par de cosas más. La primera, nombres de reacciones. A veces en los ejercicios de estequiometría, en vez de decirte ejercicio 5, el átomo no sé qué reacciona con la molécula no sé cuántos para dar esto y lo otro, te dirán algún componente y el nombre de la reacción, y tienes que saber tú lo que va a haber. Me explico. Estos nombres son, vamos a ver dos: combustión o quema. Quemar X o la combustión de X es añadirle al átomo X oxígeno para que salga X más dióxido de carbono más agua, o solo dióxido de carbono y agua si X solo tiene átomos de esos. Básicamente, imagínate que el enunciado te dice: si quemamos CH4, o si te dice en la reacción de combustión de CH4, tú lo que tienes que saber es que la reacción es lo que te han dado más oxígeno para dar dióxido de carbono más agua, que por cierto deberían ser 1, 1 y 1. Aquí te he puesto 2 y 2 pues porque está ajustada para el ejemplo que te he puesto aquí. Pero vaya, tú lo que tienes que poner es lo que te han dado más un oxígeno igual a dióxido de carbono más agua, y luego ya la ajustas y te saldrá lo que tenga que salir. Luego hay otras reacciones que se llaman de neutralización. Neutralizar es básicamente juntar una sustancia ácida con una base para que salga una sal más agua. Se presupone que ya sabes lo que son, pero vaya. Y bueno, esos son los que vamos a ver. Hay alguna más como oxidación, reducción, tal cual, pero las que nos importan más son estas dos. Y con esto ya sí que lo hemos visto todo, pero para acabar la explicación, de regalo, que te quiero mucho, un ejemplo más, para asegurarme de que lo tienes claro. Un ejemplo un poquito más complicado. Pongamos que quemas metano y se producen 14 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Me vas a decir cuántos gramos de agua se generan y cuántos moles de metano reaccionarán. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a ir paso por paso. Lo primero es escribir la reacción de combustión. SH4 es metano que se quema, una reacción de combustión. Entonces le sumamos oxígeno y nos da dióxido de carbono y agua. Y nada más porque el propio metano es CH, entonces no hay que añadir átomos nuevos. Primer paso, ajustar esto. No está ajustado por defecto. Lo tenemos que ajustar nosotros, que por tanteo de un chas es esto. Bien, ya la tenemos ajustada. Ahora tenemos que ver cuántos moles de dióxido de carbono hay. ¿Por qué tenemos que saber cuántos moles de dióxido de carbono hay? Luego te lo explico, pero de momento hagámoslo. Fíjate en los datos. Sabemos que tienes 14 litros y que estamos en condiciones normales. ¿Cuántos moles crees que son?
Pues si en condiciones normales, usando lo que hemos visto, son 22,4 litros el mol, 14 litros, hacemos un factor de conversión sencillo, 14 litros por 1 mol entre 22,4 litros, nos da 0,625 moles de dióxido de carbono. Recuerda esos 0,625 moles. Ahora, fíjate en esto otro. Como te dije antes, los coeficientes estequiométricos marcan la relación en moles de un compuesto a otro. Tenemos que 1 mol de dióxido de carbono está relacionado con 2 moles de agua. Por cada mol de dióxido de carbono hay 2 moles de agua, básicamente. Entonces, sabiendo esto, hacemos un factor de conversión sencillo y nos da que tenemos 1,25 moles de agua. Antes te dije que calculáramos los moles de dióxido de carbono y de hecho te pregunté, ¿por qué tenemos que hacerlo? Luego te lo digo, porque en el enunciado no te preguntan por ellos. Esta es la única dificultad que pueden tener los ejercicios de estequiometría. Resulta que era con los moles de dióxido de carbono con los que podíamos saber cuántos moles de agua hay y cuando tengamos los moles será fácil saber los gramos. La única dificultad de la estequiometría es esta, que a veces es un poco difícil ver dónde está lo que realmente buscas. Pero con que practiques un poco le acabarás pillando el truco. Ahora, con este 1,25 moles de agua que tenemos, vamos a recordarlos y por otro lado vamos a hacer la masa molecular del agua, que son 18 gramos por mol, porque el agua son 2 átomos de hidrógeno, que es una UMA, más un átomo de oxígeno, que son 16 UMAs, 18 gramos por mol. Y ahora que tenemos los gramos por mol, hacemos un factor de conversión sencillo con los moles de agua, que los tenemos, y la masa molecular del agua, que también la tenemos, y nos da que hay 22,5 gramos de agua. Ya tenemos la respuesta a la primera pregunta. Ahora para la otra pregunta, fíjate la relación entre los moles de dióxido de carbono y de metano. Por cada mol de dióxido de carbono hay un mol de metano. Y como tenemos 0,625 moles de dióxido de carbono, pues damos un factor de conversión la mar de simple y tenemos que al principio había 0,625 moles de metano. Y con eso el ejercicio ya está aparcado. Y eso es todo, ya se ha acabado el tema. Bien hecho. Ya hemos acabado todo. Este es el tema de estequiometría, gracias por ver. Mucha suerte con tu examen. Cualquier duda, lo que sea, me preguntas. Estoy a tu servicio cuando haga falta. Un placer haberte ayudado, si es así. Si te ha servido de algo, un placer ayudarte. Cuídate, bendiciones, saludos y adiós.